Soledad Garcés, yo soy profesora igual que ustedes de carrera, estudié licenciatura en arte y, perdón, tengo algunos abiertos todavía, estudié licenciatura en arte y después de eso, la verdad que estudié varios postítulos en tecnología y ahí me especialicé en lo que tiene que ver con un máster en e-learning, por lo tanto, por eso a mí me es muy fácil y muy agradable trabajar con ustedes en los talleres de alfabetización que hemos hecho, porque eso es lo que yo me dedico, entonces para mí ha sido un gusto, no ha sido ningún problema hacer estos talleres. Y con María Teresa y otro equipo que tenemos trabajando en nuestra fundación, hace algunos años, poquitos, formamos la Fundación para la Convivencia Digital, que tiene como objetivo capacitar profesores y familias en el uso de las tecnologías para que sean usadas de manera ética, segura y responsable. Entonces ustedes me dirán, ¿y qué significa eso? Significa que las tecnologías tienen que llegar en el momento preciso y deben ser evaluadas constantemente para que realmente sean un aporte y no sean un problema, ¿ya? A su vez, soy directora del Diplomado en Tecnología para Profesores y del Diplomado en Gestión del Clima y la Convivencia Escolar. Por lo tanto, si alguno de los que me confesó me dijo que eran encargados de convivencia y se suma al segundo semestre, yo encantada los recibo. Y les voy a contar que este taller y este proyecto surge a partir de un convenio de colaboración que hicimos con el Ministerio de Educación el año pasado, se demoró mucho en salir, y nos pidieron 9 planificaciones de clase que tienen que ver con ciudadanía digital, que están aquí, se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar. Aquí. En convivenciaescolar.mineduc.cl, formando ciudadanos digitales. Aquí están todas las planificaciones de clase. Perdón, me equivoqué. Aquí están las planificaciones de clase y están los videos de los talleres anteriores. Por lo tanto, no van a tener ningún problema en buscarlas ahí. Yo se los voy a mandar cuando al final de la presentación les comparta los materiales. ¿Les parece? Esto que les voy a mostrar hoy día está prácticamente todo tomado desde evidencia científica y libros. Por lo tanto, también cuando les haga llegar el material, van a ir las bibliografías de los libros para que ustedes puedan leer, repasar y sacar algunas ideas, ¿ya? No hay muchas opiniones personales, sino que hice un resumen de material que tiene mucho sentido que ustedes como equipos escolares lo manejen. Ahora, entonces, en resumen, el video va a estar próximamente en nuestra página web de este taller, el material de ciudadanía digital en convivenciaescolar.mineduc.cl y el material que vamos a mostrar se los voy a enviar en 2 días más o menos, ¿ya? Ahora, probablemente ustedes hayan tenido que pasar a las clases online hace un año atrás. Y antes de ese paso, tuvieron la discusión en sus colegios si tenían o no tenían celulares, si dejaban o no dejaban jugar videojuegos en los recreos. Toda esa discusión era propia del 2019, llegó la pandemia y muchos colegios tenían restringidas el uso de las pantallas en el interior y llegó la pandemia y nos botó todo eso y vamos a tener que generar un nuevo planteamiento, ¿ya? Pero yo quiero que la decisión que ustedes tomen sea fundamentada en base real, ¿ya? Quiero que entendamos, primero, que el mundo digital es un tremendo negocio, ¿ya? Y esto salió publicado en el diario La Tercera hace poquitos, y esta industria se ha triplicado durante la pandemia, o sea, es realmente una industria millonaria. Fíjense que tengo 149.000 millones de dólares al año. O sea, es una industria brutalmente grande. Nosotros no lo vemos, pero existen campeonatos de Fortnite o de eSports, que son los videojuegos profesionales, que mueven en premios mucho más plata que el tenis, por ejemplo. Por lo tanto, es un tremendo negocio que nosotros, como profesores que trabajamos en colegios, no lo vemos. Pero sí, esto entran y entran y entran filas de adolescentes
y adultos jóvenes al mundo de los videojuegos. Nosotros creemos que el promedio de adolescente en los videojuegos debe ser, no sé, unos 10 años, dice uno, no. El promedio del usuario en videojuegos es 30. Entonces el problema de la adicción no lo tengo solo en los chiquititos, sino que lo tengo en ese papá de 37, 35, que tiene un niño de 7, que también es muy rayado y adicto a los videojuegos. Por lo tanto, no hay que mirarlo en menos. Es un tema que nos está empezando a generar un problema a nivel de sociedad. Pero ¿qué son finalmente? ¿Qué son los videojuegos? Son juegos que se dan en ambiente digital. Por lo tanto, mucha gente me dice, pero si Soledad, el juego es parte de la naturaleza del ser humano. Sí, primero, absolutamente verdadero. Por lo tanto, si el juego es parte de la naturaleza del ser humano, ¿podríamos decir que el juego digital es una alternativa? ¿Sí o no? ¿Podríamos decir eso? Sí, ya. El punto está en que el juego, que es la base de la infancia, del desarrollo intelectual de la infancia, es un juego libre y desestructurado. Si ustedes miran a un niño chiquitito jugar, el niño no tiene reglas. Pone la pelota, pone la muñeca, le pone el auto, le habla al auto, le habla a la muñeca. Es un juego creativo. Y los videojuegos son juegos 100% estructurados. Tengo metas, tengo tiempo, tengo enemigos, tengo pasos, o sea, por lo tanto, no hay ni una posibilidad de ser creativo, ni una. Si ustedes me dicen en un juego, en un videojuego, yo soy creativa, podríamos empezar a entender de que podría ser un juego que aporta. Pero en general, en términos de diseño, diseñar un juego que motive la creatividad es sumamente complejo porque tendría que empezar a ver cosas muy amplias, imposibles de programar. Por lo tanto, el 100%, 99,9% de los videojuegos son súper estructurados. Incluso ese Minecraft que uno dice, ay, pero si los niños van creando su pinta, sí, pero dentro de parámetros súper acotados. Súper acotados. O sea, no hay libertad, sino que hay desafíos, ¿ya? Ahora, personalmente, yo no adhiero a la corriente extrema de que los videojuegos deberían ser prohibidos, no, ¿ya? En Japón y en un montón de partes se están empezando a prohibir, dado a que ellos tienen una cultura social, donde el videojuego se traslada al celular y ellos tienen una cultura en donde los chicos se van a salones de videojuego, ¿ya? Y no vuelven a la casa. Pero en Chile tenemos otra cultura donde hay que reforzar el valor de la familia y la autoridad en la familia. Pero ¿existen corrientes que los quieren prohibir? Existen. Yo no soy de ese tipo de corrientes. Aquí no entiendo por qué no se ve. Ahí está, no sé por qué no se ve. ¿Va? Se las voy a mostrar así entonces. Son pocos los tipos de videojuegos que hay más masivos, ¿ya? El primero es el tipo arcade, que es muy simple, el Pac-Man, ¿ya? El ajedrez más técnico. Son de plataformas muy simples, muy antiguos, de poquita programación. Tenemos la simulación, que tiene que ver, por ejemplo, con los pilotos, con las carreras de auto, con la simulación de construcción de ciudades, que son geniales. O sea, un piloto hoy no puede aprender a andar en un avión porque no tiene las máquinas disponibles, tiene que aprender a través de simuladores. Y los videojuegos de simulación son fundamentales en un montón de industrias. Los juegos de estrategia son los que nos traen el dolor de cabeza a las madres y a los padres, que son las batallas, el Fortnite, el FIFA, los de fútbol. Finalmente, igual los deportivos tienen una estrategia, ¿sí? El Clash of Clans, el Call of Duty, Ghost, los que ustedes quieran. Ahora, el solitario y los juegos de mesa en versión digital son igual de sencillos que los arcades, ¿cierto? Que son de plataforma. Los arcades en general estaban también en los salones de videojuegos, en los antiguos juegos, como que uno echaba una moneda y se iba a jugar al lugar donde, a los juegos Diana, en el centro de Santiago, por ejemplo, ¿ya? Y estos son los 4 modelos típicos de videojuegos. Entonces, ¿qué le pasa a una mamá que dice, ¡ah, está jugando solitario, mira qué lindo, tan entretenido que el solitario, yo juego cartas en solitario? Ya.
Pero cuando usted juega cartas en el solitario, en tu cerebro no pasa lo mismo que pasa en el solitario del computador. No es el mismo juego. Y lo vamos a ver ahora. Cuando yo juego Pac-Man, uno dice, ay, pero si este juego es simplecito. A nivel, aquí adentro pasa exactamente lo mismo si juego el juego de guerra más potente que encuentro en el mercado. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a desmitificar el mundo de los videojuegos, ¿ya? Ahora, tenemos estos que son los mundos virtuales, que nos cuentan, por ejemplo, hace un tiempo existía uno que se llamaba Second Life, que uno se hacía un avatar con tu pinta y uno iba recorriendo partes del mundo, iba viviendo y conversando con diferentes personas. Yo entraba a Second Life y me encontraba con dos amigas. Y en Roblox es un Second Life para niños que tiene mundos virtuales, tiene 200 y más mundos virtuales donde los niños entran y se pueden perder haciendo mundos virtuales. Es alucinante de entretenido, lo más entretenido del mundo. Ahora, ¿cómo se clasifican estos videojuegos? Yo ya se los mostré. Ah, miren, ahí está, lo tenía con una automatización. Se los muestro, mundos virtuales, 4 tipos de videojuegos, pero existe un sistema que las industrias de videojuegos, al sacar al mercado, tienen que por ley clasificarlos. Esto es como bien curioso, uno dice, pero ¿y le ponen ellos la nota? Sí, le ponen ellos la nota. Entonces, hay 2 empresas o organizaciones en el mundo que clasifican videojuegos. Una es europea, que se llama PEGI, el Plan Europeo de Control Parental, y el otro es el Rating Board americano, que tiene más o menos las mismas cosas. ¿Dónde encuentro esto? Lo encuentro en la tapa del videojuego, ¿sí? Con una E o con un número 7, que se los voy a mostrar al tiro, si es de 7 años, si es. Entonces, las clasificaciones son 2. PEGI y el Rating Board americano. Son lo mismo en versiones distintas. La verdad que son ambos controles parentales. Lo que me importa, yo aquí voy a compartir. Voy a ponerles aquí peggy.info. Se los quiero mostrar para que ustedes lo puedan chequear. Ustedes van al control parental y le ponen aquí Call of Duty y van a hacer una búsqueda y les aparece el juego, que es para mayores de 18, que tiene violencia, garabato grosero y compras. ¿Ya? Entonces, además, aquí me entrega más información y me dice por qué es solo para adultos, me lo describe y me pone algunas descripciones y otros asuntos más y me deja una reseña para los padres, todos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la empresa Epic Games, que es la dueña de Fortnite, no está en PEGI? Miren, Fortnite es uno de los juegos más famosos en este momento y no está el control parental. ¿Por qué? Porque PEGI obliga a algunas empresas que son más masivas. Epic Games es una empresa que partió hace unos poquitos años en un garage, en una casa americana. Entonces, la verdad que todavía no daba para ser una gran empresa y no está. Por lo tanto, ojo, que el videojuego que no esté clasificado debe tener alguna clasificación por norma de uso, que hay que ir a buscarla a Google, hay que buscarla en la página web de los videojuegos propiamente tal. ¿Cómo entonces organizo esto? Lo organizo de acuerdo a la edad, 3, 7, 12, 16, 18, y tienen colores. Significa que el juego es para mayores, o sea, para 3 años, para 6, 7, 12, 16 y 18, y tiene cada uno una recomendación de edad y contenido. ¿Ya? En general son bastante alarmistas, entonces es importante seguirlos, no se equivocan mucho. Para los más chiquititos de repente son un poco exagerados. Los monitos, la valoración que tienen es violencia, lenguaje grosero, escenas de discriminación. Me advierten que el juego tiene escenas de discriminación, consumo de drogas, escenas de miedo, juegos de azar, es en línea, tiene escenas
con contenido homosexual y compras en línea, ¿ya? ¿Por qué lo advierten? No censuran, sino que advierten. Ese es el concepto que ellos están planteando a los padres. Por lo tanto, es súper relevante que entendamos esto, porque yo le digo a los papás siempre, cuando tu hijo te pida un juego, tú le dices siempre que sí. Obvio te lo voy a regalar, hijo mío, encantada de la vida. Vamos a Peggy y si Peggy me autoriza, te lo compro. Porque Peggy es como una suegra, lo más fijete y organizado del mundo. Por lo tanto, aquí, si Peggy lo pasa, podríamos discutirlo. Y en general, los juegos de moda no los autoriza para niños menores de 18 años Peggy. Lo mismo hago con el boarding americano. A mí me gusta más Peggy porque Peggy es mucho más simple en su página web, por lo tanto me gusta más para los padres porque además tiene muchas reseñas para padres en la misma web. El board americano está en inglés, tiene mala traducción, por lo tanto yo preferiría recomendarles el americano, pero ustedes que son especialistas en convivencia escolar y profesores, es bueno que conozcan los dos. Ahora, esto es el escenario que tenemos para los videojuegos, ¿cierto? 4 tipos más relevantes. Los tipos de consola básicamente son PlayStation, Xbox y Nintendo. Nintendo tiene muchos más dispositivos móviles. Y en general, el juego que está en uno está en el otro. Por lo tanto, no hay que ser muy experto para eso. Y tienen una clasificación por edad y por tipo por contenido. Con esa información, para ahora estamos, ¿ya? ¿Cómo voy a abordar el tema de los videojuegos? Y si yo me pongo pesada y me pongo catete como mamá, como profesora, y empiezo a atacar el videojuego en sí, no voy a lograr nada. Porque, ¿cómo le discuto yo a un niño? Le digo, pero es que Pablito, mira el juego violento que tú juegas. Y ese niño me podría contestar a mí, oye mamá, pero tú ves mucha violencia en las noticias. También te hace mal. Entonces, yo no juego videojuegos, tú no ves las noticias. Perfectamente. No nos vamos a poner en contra del juego. Lo que nosotros vamos a hacer es mirar la emoción y la experiencia que hay de base en un videojuego, ¿ya? No tiene sentido satanizar el videojuego y no tiene sentido mirar solo el juego, sino que tengo que mirar la experiencia que se está viviendo. Y para eso nos vamos a concentrar en, primeramente, desarrollar hábitos digitales saludables. ¿Ya? Me cambié de tema, pero ahora quiero que entiendan por qué no es tan relevante el tipo de juego, porque son todos juegos que tienen características muy parecidas, se los voy a explicar al tiro, pero lo vamos a abordar desde el hábito. ¿Qué es un hábito? El hábito es una conducta que se aprende al ser repetida y que ya cuando se repite pasa a ser absolutamente inconsciente. Los hábitos negativos se llaman vicios. O sea, un adolescente, un niño que juega videojuegos, se altera, se grita, se enoja, ¿sí? Claramente no tiene el hábito del videojuego, del uso saludable de la tecnología, sino que tiene un vicio. Vamos a ver algunos casos. Miren, Tomás, de 8 años, al llegar del colegio, juega PlayStation. Lo ha integrado a su rutina en casa y es guiado por sus padres. Para su madre, hacer que Tomás apague la consola es complicado. Rabea, sale enojado, corriendo a su dormitorio cuando llega la hora de apagar. Ana, su madre, de todas formas, considera que ha logrado controlar el tiempo en pantalla en su hijo y está feliz por esto. Con 1 hora de consola al día, estamos. Basta. Esto sería un ejemplo. Segundo ejemplo, ahora vamos a comparar. A Guille, de 13 años, le gusta jugar FIFA 2021 y ver partidos de fútbol de la Liga Europea. O sea, le gusta el PlayStation por un lado y la tele por el otro. Lucía, su madre, se preocupa del tiempo en pantalla, pero más le importa la calidad de este espacio en la vida de su hijo. Por esto, han logrado un acuerdo con Guille para que elija 3 días a la semana un horario en que juega en línea y guarde tiempos libres para cuando hay partidos de fútbol. Ella le ha pedido a Guille que anote en su horario los días que quiere jugar videojuegos y que hay fútbol. Y esto se organiza generalmente el domingo y a veces se planifica una comida familiar sencilla y entretenida para los partidos de fútbol. ¿Les suena? Quiero ver una cosa.
quiero que ustedes me digan una cosa. Aquí, en Tomás, ¿hay un hábito de vida digital saludable, aunque haya 1 hora de videojuego al día? ¿Qué opinan ustedes? Es un niño que rabea, que sale corriendo cuando la mamá le corta, pero la mamá dice, lo tengo bajo control, con más de 1 hora no juega. ¿No es saludable, me dicen ustedes? ¿Alguien me quiere opinar ese caso? ¿No? Bien, miren. No se queden con la hora al día exclusivamente. Lejos, lejos, lo que más ordena los hábitos es el control del tiempo, sin duda, ¿ya? Pero acá Tomás muestra que tiene ordenado el tiempo a cuenta de su madre, pero resulta que hay una actitud de base que no logra regular por la edad que tiene. Tiene 8 años. 8 años. Entonces, Tomás, cuando se va a la casa de su primo o de su vecino, se va a pegar un atracón de videojuegos, porque en su mundo interno, en su autoconciencia, no tiene la capacidad de regular esto, ¿ya? Y tiene que tener a la mamá encima y es una pelea. No me sirve. Acá, tengo un adolescente mucho más regulado. Tengo una familia que convirtió esto en una experiencia positiva. ¿Se dan cuenta? Pero a este adolescente yo me relajo 2 días en la norma y se me pierde. Y después tengo que hacer el ejercicio de rectificar siempre, siempre los hábitos porque tiene 3 días más la televisión. Eso, en términos de videojuegos, es harto, ¿ya? Ahora, ¿cómo incentivo hábitos digitales saludables? Primero tengo que tener una señal o algo que me haga cambiar, ¿sí? Algo que me haga cambiar. Por ejemplo, hoy tengo niños sumamente conectados con rasgos súper adictivos, que no son adictos, pero sí tienen trastornos conductuales ya severos. Por lo tanto, de ahí yo puedo cambiar, puedo agarrarme para generar una rutina positiva y lograr que ese hábito sea saludable, pero debo tener una experiencia positiva para que yo tenga una recompensa. Es decir, si yo me voy a poner a dieta y no como más que 3 cosas, y si no bajo de peso, ese hábito de la comida saludable nunca lo voy a tener. Si yo vivo la experiencia de hacer una dieta y bajo 5 kilos, probablemente algunos de esos buenos hábitos se van a mantener. Acá tengo que tener el mismo sentido con mis hijos. Si le ordeno los videojuegos y le quito videojuegos, o le hago una experiencia positiva y le enseño a disfrutar eso, o no saco nada. La mamá de Tomás no logra hacer que el videojuego en 1 hora al día sea una experiencia positiva porque Tomás no logra entender por qué debe cortar. Esa mamá de un niño de 8 años lo que tiene que entender primero es que el videojuego no puede ser todos los días por un niño que no tiene capacidad de autorregularse. Segundo, no puede ser de 1 hora porque los juegos tienen ciclos de 20 minutos. O sea, o lo corta a los 20 o lo corta a los 40. ¿Cierto? Entonces, tiene que sentarse a jugar un rato y entender de qué se trata. Ahora, todos los videojuegos existentes han sido diseñados para enganchar al usuario, ¿ya? En rigor han sido diseñados para ser adictivos, pero no todos generan la misma adicción porque la adicción depende de las personas. Por ejemplo, a mí me encantaría poder tomar vino todos los días o los fines de semana, pero a mí el vino me da sueño, por lo tanto yo probablemente adicta al vino, al alcohol nunca me voy a hacer, porque me cae mal. Quizá hay otras personas que el alcohol las prende y les da una energía única, maravilloso, fantástico, y si se exceden en eso, probablemente pueden caer en conductas adictivas. No es el alcohol el problema, el problema soy yo, cómo yo tengo estructurada mi personalidad y cómo yo gestiono mis emociones. Entonces, todo lo que es potencialmente, o sea, todo lo positivo, lo que genera gratificación, es potencialmente adictivo. Cuando yo me como un chocolate, cuando juego un videojuego, cuando me encuentro con alguien que me gusta. En mi cerebro se produce una gotita de dopamina que me hace sentir placer. Cuando entro al videojuego, ya tengo un nivel de dopamina base que me hace sentir placer. Cuando avanzo en la primera batalla que tiene 20 minutos,
la dopamina se disparó 10 veces el nivel que tiene el placer de un chocolate o de algo que es físico y sensorial. ¿Por qué se dispara recién a los 20 minutos? Porque a los 20 minutos los primeros momentos del videojuego son absolutamente desorbitantes en cantidad de estímulos. Luz, adrenalina, sonido, amigos, poder. O sea, los primeros minutos del videojuego son como la parte más rica de la torta, ¿cierto? Por lo tanto, se trata que los 20 primeros minutos tú llegues a un pic de dopamina que sea tan alto, hasta 10 veces una sensación real, experimental, como sería comerte un rico chocolate o una rica hamburguesa, que tú no quieres cortarlo, porque todo el rato te van a ir tirando nuevos estímulos. Ganaste una batalla, mataste a tu compañero, fuiste el ganador de la serie, lograste pasar a la batalla siguiente, lo que tú quieras. Están programados para ir dándote estímulos. Y en tu cerebro se va a ir produciendo dopamina, estímulo, dopamina, estímulo. Ahora, ¿cuál es el negocio del videojuego? La gran mayoría de los videojuegos que son gratuitos, lo que quieren es que tú te hagas fanático para que cuando te hagas fanático llegues a etapas donde tú ya tienes que comprar. Entonces, en el Fortnite todos los niños dicen, pero es gratis. Sí, pero cuando tú ya llevas un tiempo jugando y te tienen súper atrapado, te van a empezar a cobrar y ahí empezamos con el, mamá, quiero el pase de batalla, mamá, quiero el club liga de fútbol del FIFA, quiero ser de la copa no sé qué, por lo tanto, en el fondo no es algo inmediato, pero está pensado para que al principio sea gratis, entren todos y después de cierta cantidad de minutos fríamente calculado, tú bajas tu barrera del pudor, tu autorregulación y entras a ser víctima un poquito del juego donde vais pagando y donde te vais consiguiendo tarjetas de crédito y vais haciendo pases. Entonces, una vez que yo tengo mi cerebro lleno de estímulos, altos, llega mi mamá y me dice, oye, vamos a comer porque te estamos esperando, y resulta que al no tener ese estímulo, mi cerebro produce cortisol, o sea, a mi cerebro llega el cortisol, que se produce en otra parte, y de ahí el cortisol es la hormona del estrés. Por eso, cuando yo le quito un videojuego a un niño, ese niño a los pocos minutos es una pataleta enorme, porque está teniendo un chorro de cortisol en su cuerpo que le dice, oye, angústiate, ponte ansioso, porque me quitaron el estímulo, me lo quitaron. Vuelve a pedirle el videojuego a tu mamá. Entonces viene la pataleta. Y después de unos 20 minutos, esa pataleta empieza a pasar. ¿Ya? Pero ahí esa mamá probablemente ya cayó, ese niño ya volvió a conectar y se volvió a activar el circuito de recompensa con un indicador muy relevante. El circuito de recompensa tiene un punto que se llama tolerancia. La segunda vez que me conecto es más potente, ¿sí? Porque yo quiero más y quiero más. Y esto ha sido diseñado así. Suena un poco como maquiavélico decirles que ha sido diseñado así, pero les recuerdo que esto es una industria. Y es una industria que gana millones. Por lo tanto, lo que más necesitan es gente que esté atrapada en el juego y que no quiera dejar de jugar. Cuando yo les digo que este circuito de recompensa lo que hace es sobreestimular un cerebro inmaduro, como el de los niños, como el de un adolescente, lo que nos pasa es que la sobreestimulación genera daño en la corteza cerebral. Cuando les digo genera daño, es daño. ¿Ya? Aquí tienen un cerebro de un niño de 16 o 14 años, si no me equivoco, donde en rojo se muestran las partes que fueron dañadas por trastornos de adicción a Internet, puntualmente videojuegos. ¿Ya? Entonces, no es que a todos los niños les vaya a pasar esto y no es que todos los juegos te van a generar esto, sino que este potencial riesgo está cuando ustedes no ponen control de tiempo y no se fijan en el juego que estamos jugando. Ahora, ay, aquí me quedaron estas láminas montadas, miren, se las quería mostrar, quería mostrarles, aquí, miren, esto se los quiero mostrar.
Cuando les hablo de sobreestímulos a partir del uso de videojuegos, ¿qué es lo que le pasa al cerebro de un niño? El cerebro de un niño y de un adolescente está muy inmaduro. Está inmaduro, está en desarrollo y está programado biológicamente para aprender de experiencias reales, del lenguaje, del tocarnos, del estar con otras personas, del conectar visualmente. Por lo tanto, que un adolescente se pase 4 o 5 horas o un niño frente a una pantalla jugando videojuegos o frente a un celular jugando videojuegos, genera 4 o 5 horas de estado de alerta, de sobreexcitación máxima. Para un cerebro, escúchenme esto, para un cerebro infantil, aquí adentro, el sobreestímulo a nivel neurológico que tiene jugando un videojuego es exactamente el mismo que si me viene persiguiendo un perro. Fíjense ustedes este ejemplo. Me viene persiguiendo un perro, yo corro. Miren lo que pasa. Mi cerebro está súper sobreestimulado porque viene un perro persiguiéndome. Levanta señales de alerta. Estoy jugando PlayStation, me están ganando mis compañeros de curso, empiezo a transpirar, porque si me ganan voy a ser un perno idiota, no puedo darme el lujo, pongo señales de alerta. Miren el cuerpo de un niño jugando videojuegos. Está tenso, aunque estén echados en un sillón, está apretado. Yo voy corriendo delante del perro con toda mi musculatura apretada. El estado de alerta le dice a mi cerebro, concéntrate en lo que estamos haciendo al máximo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Inmediatamente saca de los órganos la sangre, ¿sí? Y la manda a las extremidades. O sea, quedan pulmones, riñones, páncreas, con un mínimo de sangre. Por eso a nadie le da hambre cuando está jugando videojuegos y por eso cuando estoy en un estado de alerta se me acaba el apetito y se me cierra la garganta, ¿ya? Y la sangre se da a la musculatura, listas para correr delante del perro, y la sangre y la musculatura tiene adrenalina. La adrenalina, ustedes le han dicho, oye, pero está como excitado, tiene adrenalina, es azúcar. Azúcar que se me va al torrente sanguíneo en las extremidades para seguir corriendo. Por eso me pongo roja, porque mi cerebro necesita que la sangre esté aquí, en mis sentidos y en mi cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el niño que está jugando videojuegos y el que está corriendo delante del perro? En el cerebro, ninguna. La diferencia es que el que corrió delante del perro se gastó la adrenalina y después de haber corrido y haber saltado al perro, ese chico se sienta y dice, oh, casi me muerde. Ya. Y viene el cerebro solito para descansar, genera un nivel de hormonas que van relajando la musculatura y se empieza a autorregular solito los próximos 25 o 30 minutos. ¿Qué pasó con el cerebro de ese niño que estaba jugando videojuegos? Los mismos 4 horas que yo corrí delante del perro, pero en vez de yo corrí 20 minutos con el perro y esto otro quedó 4 horas, con su cerebro tenso, ¿sí? Con su musculatura llena de adrenalina, ese chico no corrió ni un metro, ni un solo metro. ¿Y cuál es el problema? Que se desregulan emocionalmente. ¿Por qué? Porque al dejar adrenalina puesta en mis músculos, tengo energía acumulada. Al tener mi musculatura, mis órganos interiores sin el adecuado flujo de sangre durante 4 o 5 horas al día, esos órganos tienen un montón de congestión, de daño. Hay lo que se llama una alteración biorrítmica brutal. Entonces, hoy en día estamos viendo que a temprana edad tenemos hipertensión arterial, ¿ya? Tenemos diabetes infantil asociada al uso de videojuegos y desequilibrio emocional y desregulación en muchísimos chicos por causa de videojuegos. Incluso, me atrevería a decir, hace poco, revisando unas investigaciones, que una buena parte de los chicos que se diagnostican con depresión o con bipolaridad tienen muchísima vinculación al uso de videojuegos porque tienen sintomatología muy parecida. En los niños la depresión no se da necesariamente con tristeza, con falta de energía, se da con desregulación emocional. Entonces, de repente, es importante tenerlo presente cuando veo a un chico desregulado emocionalmente. Oye, no estará jugando mucho videojuegos. Y parto por ahí. Y después voy pidiendo ayuda profesional y voy abriendo otras posibilidades que necesito
necesito ver, si hay trastornos de algún tipo de salud mental, familiar, etcétera, ¿ya? Ahora, quiero aquí hacer una parada porque me gustaría conversar si es que les queda alguna duda de lo que pasa aquí a nivel cerebral, por qué se desregula nuestro cerebro. Hay una parte que no les expliqué, que me la salté, que es dónde se desregula. Miren, aquí esta imagen no me la expliqué. Al centro de mi cerebro está la ínsula y la amígdala, glándulas pequeñitas que están a cargo de la gestión de las emociones. Principalmente con el exceso de estímulos de los videojuegos se dañan dos partes. Uno, la amígdala y la ínsula. La ínsula es la que nos hace sentir el amor, el enamoramiento, la empatía, ¿ya? Que se daña profundamente la empatía cuando estoy jugando videojuegos, ¿sí? Y la amígdala está encargada de la gestión de las emociones más primarias. Por ejemplo, el pudor, el miedo, la ira. Y todo esto se regula con una parte de nuestro cerebro que es fundamental en la vida, que se llaman las funciones ejecutivas, que están aquí detrás de la frente, que las funciones ejecutivas, como bien lo dice su nombre, nos regulan las actividades que tenemos del día. El control del tiempo, el pensar, el aprender, el ritmo biológico, el pensamiento crítico, ¿sí? El autocontrol están aquí, en las funciones ejecutivas. Y estas neuronas son las últimas en desarrollarse. Por eso tenemos adolescentes tan turbulentos, porque estas neuronas se desarrollan después de los 25 años. Entonces, lo primero que se regula en el cerebro es lo que está acá atrás, que es la parte motora. Luego viene, lo último, la frente. Por lo tanto, es importante entender que tanto la corteza cerebral como el centro del cerebro se afectan dado al sobreestímulo que tienen en el mundo digital. Ahora, aquí recuerden que el sobreestímulo se da por el excesivo placer. Entonces, no vamos a decir, oye, pero esto es propio de los videojuegos. No, no, no. Cualquier emoción potente, largo rato, nos puede provocar trastornos de adicción igual. Lo que pasa es que el estímulo de los videojuegos es muy, muy, muy fuerte. Está muy bien pensado. Y acá les muestro un cerebro de adolescente en un estudio que se hizo en 150 adolescentes de 14 años durante un buen tiempo, donde se vio, ahí está la amígdala y la ínsula, aquí, perdónenme, aquí, ¿ya? El centro del cerebro, y fíjense las estructuras que se alteran biológicamente por el excesivo uso de videojuegos. Yo sería cauta, yo no diría que se dañan, yo diría que se modifican, ¿sí? Y aquí me dicen, se modifican estructuras cerebrales. Aún no tenemos la posibilidad de decir esto, mira, es reversible, no es reversible. Cautela. Yo preferiría ser súper cauta. Hay una línea de psiquiatras y investigadores que lo vinculan a las drogas duras y le dicen las drogas blandas al mundo de los videojuegos, porque efectivamente activan el circuito de recompensa igual que las drogas y el alcohol. Yo soy más cauta. Yo creo que aquí no todos los videojuegos ni todas las personas caen de la misma manera, así que sería muy cuidadosa antes de hablar de una adicción como si fueran las drogas. Sí son adictivos, pero las drogas tienen otros componentes también. Ahora, cuando yo les digo, se modifica la estructura cerebral y la neurona que necesito para pensar, para hacer sinapsis, para conectar, se daña, esto es lo que pasa. La mielina, que es la cobertura de la neurona que permite que los axones choquen y se genere pensamiento, no está, se dañó. Entonces necesito una rutina de trabajo posterior al uso de videojuegos que me ayude a reponer esto varios días después. O sea, no es algo que yo pueda decir, ya, mira, ahora antes de correr se te va a pasar. No, no. Ustedes tienen que ser súper conscientes que el uso de videojuegos genera una modificación en el cerebro. ¿Ya? ¿Tiene aspectos positivos? Sí. Hay muchos videojuegos que efectivamente desarrollan algunas habilidades. Por ejemplo, el ajedrez. ¿Ya? Pero el ajedrez digital se ha estudiado que desarrolla muchísimas menos habilidades que el ajedrez
presencial, físico, porque la tridimensionalidad y la relación social directa a nivel cerebral tiene un impacto muy potente. La conexión visual, el diálogo, las 3 dimensiones, el estar en un lugar físico, aportan muchísimo. Entonces, hay investigaciones que dicen que el uso de videojuegos es muy positivo, sí, pero tienen que mirar quién las hizo. La gran mayoría son hechas por la industria de los videojuegos, que pagó a universidades para que se las mostrara. El avance y lo que aporta tiene que ver un poquito con el desarrollo visual, el desarrollo de algunas estructuras de pensamiento, ni un problema, perfecto, pero son muy chiquititos los resultados positivos en comparación con lo que yo puedo desarrollar esa misma habilidad en un contexto real. ¿Me siguen? Por ejemplo, el tema del ajedrez digital. O sea, no tiene nada de malo que jueguen en digital, sin embargo, evidentemente se desarrolla mucho más potencialidades de estrategia en un ajedrez presencial. Y eso sí, cuando se mide, es mucho más potente. Entonces, quiero parar antes de seguir para que veamos si es que hasta aquí les queda alguna duda. Agnes, dime. Tú tienes tu manito levantada. Pero tenemos dime. Sí, Agnes, Jonathan. Agnes, abre tu micrófono. ¿Ya? Jonathan, dime. Gracias. ¿Me escuchan ahora? Me parece súper entretenido todo. Que la compañera pueda hablar, no hay problema, puedo esperar. Pero termina, Jonathan, termina. No sé dónde. ¿Me escuchan o no? Sí, Agnes, te escuchamos, dígame. Bueno, yo vivo en un condominio donde hay muchos niños. Esos niños tienen acceso a juegos, cualquier cantidad de juegos. Sin embargo, con la pandemia, ellos empezaron a salir, a andar en bicicleta y se van más y más y más niños cada día andando en bicicleta dentro del condominio. Entonces, aunque sea muy potente como droga, los juegos, igual es más potente el ser humano. Claro, eso es lo que tú estabas hablando, Soledad. Esto quiero afirmar, que sí, ahora quiero mostrarles, están contentos, felices, conversan y, sin duda. Y espero que eso vaya a ser siempre más y más importante, que los niños se aburran jugar tanto en el internet, que se aburran ahora y tengan la necesidad de empatía, de sentir, de hablar, de escuchar. Eso es mi sueño, pero yo creo que va para realidad. Eso fue todo. Y ahora no sé cómo apago. No importa. Carolina Castillo y Jonathan. Ahora la segunda parte de la presentación les voy a enseñar a cómo se regula esto, porque yo no soy de la idea de que esto es como Satanás. No, ustedes vieron que no tiene grandes beneficios, pero sí tiene algunas cosas que se las voy a explicar. Carolina. Gracias. Sí, muy interesante y pertinente para personas que trabajamos en educación y que, como bien decían, además tenemos hijos, hijas que están un poco encapsulados en el videojuego. Yo personalmente tengo un tremendo conflicto con eso porque cuando yo tengo que trabajar o hacer clases, vivo sola con mi hijo de 9 años. En ese momento te juro que lo único que me funciona es dejarlo jugando un ratito de Roblox. Hablaron justamente de Roblox y yo he sido una persona que he tratado de no mostrarle pantalla durante muchos años y en esta pandemia la verdad es que se me hace completamente imposible y he tenido que casi que transar todos mis principios porque este tema de la neurociencia y de cómo también el cerebro se ve afectado es algo que se viene hablando desde hace bastante tiempo y que es mucho más difícil de repente que los colegios escuchen esta iniciativa. Bueno, hablo como de un periodo pasado hacia atrás, no como de lo que esperamos para el futuro, digamos. Creo que va a ser cada vez mejor el tema de la conciencia.
pero sin embargo creo que es un conflicto enorme y que muchas veces yo me siento muy culpable porque es como la salida y lo único que me funciona en la vida es poder trabajar y que mi hijo quede en el videojuego. Entonces me siento un poco sobrepasada con ese tema. Así que Ya lo agradezco vamos a mucho trabajar, ya lo vamos a trabajar, tranquila, tranquila. Sí, sí, yo no soy de la idea de que todo esto hay que prohibirlo, sino que ahora vamos a ver en qué casos es necesario regular y en qué casos es necesario sacar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar ahora, pero tranquila, que no te angustie todavía. Jonathan, tú, Ay, sí, muchas gracias. Es que quería hacer una consulta y me queda una duda. Cuando dime, usted habla acerca de, es como, ya, estoy si bien es cierto, escuchando. lo quiero comparar como con las drogas. Entiendo que cuando existen drogas de por medio, las neuronas tienden a tener conexiones, ya no dejan de tener conexiones o dejan de tener conexiones entre sí. Pero con los videojuegos, usted había conversado acerca de que estas se podían como regenerar o podían abrirse nuevas conductos, entonces me llama mucho la atención eso. Existe, o Mira, sea, con un periodo de tiempo hacia adelante. es buena pregunta. La parte de la neurona que se afecta en el caso del consumo de alcohol, ¿ya? Es distinto a lo que se produce en el exceso de placer con lo que es el videojuego, porque entendamos que el metanol que está en el alcohol afecta de una manera distinta porque acá no tengo químico, ¿ya? Entonces, por eso a mí no me gusta compararla. En lo que sí podemos comparar es que ambos activan el circuito de recompensa y se vuelven rápidamente adictivos. ¿Ya? Ahí sí podemos comparar, pero no me gusta comparar en droga y alcohol por lo mismo. Ahora, lo que sí es importante tener súper claro que no es el videojuego el culpable, sino que es nuestra estructura de personalidad y nuestra forma de gestionar nuestras emociones que a determinadas edades y en determinados contextos no me permite tener regulación, por lo tanto me expone a irme como un tubo en conductas que son más bien dañinas, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que... A ver, piensa en el tema de la comida. El azúcar, muchas personas comemos azúcar. Algunos son gordos y otros no son gordos. ¿Y le vamos a echar la culpa al azúcar? No. Es la cantidad de azúcar, el cómo la combino y el metabolismo mío. Por lo tanto, esto es un poco lo mismo. A mí me gusta un poco más seguir la línea de compararlo con la comida y las pantallas vegetales y las pantallas dulces, así me gusta explicárselo a los niños, versus las drogas. ¿ya? A mí no me gusta compararlo con drogas, pero sí el circuito de recompensa se activa igual. Jennifer, Elba y Tamara y seguimos. Jennifer. Dígame. Interesante, muy interesante, la verdad que creo que es un tema que hay que tocarlo muchísimo, pero igual me gustaría que reflexionáramos al respecto de que tú dices, no me parece que hay que satanizarlo, a mí tampoco me parece que hay que caer en eso, pero sí la industria de videojuegos, tú hace un ratito atrás decías que su objetivo Sí. es que le consuman más, les consuman más. Entonces, si vemos los ejemplos en general en todas las industrias cuyo objetivo es que consumamos más y más, se degeneran en el fondo. Se degeneran porque su único objetivo es que le consuman más. No hay algo de principios, no hay algo de valores. Entonces, No. a mí me preocupa y me gustaría que desde la educación propusiéramos a lo mejor, porque mira, hace poco leí un libro que se llama Educación Ecosocial y que decía que los niños son tan pequeños que en su cabeza no alcanza a conectar, que en los videojuegos les meten mucha propaganda, que nosotros sabemos que es propaganda como banner, pero los niñitos y las niñas no saben lo que es. Entonces, de alguna manera lo están consumiendo subconsciente también. Y eso me parece que hay muy poca regulación y me parece que en estos tiempos debiéramos un poco como promover que haya un avance más rápido en el tema de regular, que no cualquier industria de videojuegos llegue a las mentes de nuestros niñas y niños, porque si no, o sea, tú hablaban ahí el control parental, el control, sí, eso en teoría, pero ya decía la colega recién, cuando a ti te toca ir a trabajar y le dejas a tu niño un videojuego, ahí tú pierdes el control, porque el control está en tu pega, no está ahí en qué está mirando el niño, qué está mirando la niña. Entonces, me gustaría que, claro, evidentemente no satanicemos, Ahora tampoco vamos como tan santo, ni tan la solución así única. Creo que hay que ser súper responsable y que reflexionemos a cada momento.
Ahora vamos a entrar a esa parte. Yo he querido ser súper objetiva y les traje estudios, les traje a nivel neurológico y les definí que en el fondo esto hace daño porque desregula emocionalmente. No he opinado. Ahora vamos a entrar a discutir esto, cómo me lo llevo a la casa para que la Carolina y todas las Carolinas que tenemos aquí sepamos qué decisiones tomar. Elba y Tamara. ¿Puedes abrir? O Tamara, tú que ya tienes abierta tu cámara. Ahí. Cualquiera de las dos. No te escuchamos, Tamara. A ver, Elba, parte tú, mientras que Tamara activa su micrófono. Ya, hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que el tema de la regulación es súper importante. Yo también soy profesora de un colegio de acá del sur. El año pasado yo tuve estudiantes, jefatura de un octavo básico, y por lo tanto ellos se iban a licenciar. Y me tocó trabajar duro porque estaba comenzando la pandemia y todo lo que sucedió durante todo el año fue muy complejo. Desde el año antes pasado yo conocía ese curso, por lo tanto sabía más o menos de sus prácticas en el colegio. A la hora del recreo ellos se juntaban obviamente a jugar videojuegos y luego lo hacían hasta altas horas de la noche, y al otro día llegaban muchos bien desmejorados a clase. Entonces la pregunta es, si bien es cierto los padres tienen la responsabilidad de regular a sus hijos, hoy en día yo encuentro que igual la parte cómoda de que el hijo no moleste es comprarle un celular a temprana edad para que de alguna forma, claro, entre comillas, deje de hacer lo que yo también tengo que hacer, dejarlo acompañado con algo que va a estar tranquilo. Pero antes, si uno se va un poquito más atrás, yo no digo que esté malo, ¿ya? Porque estamos en una nueva era y obviamente tenemos que adaptarnos a ello. Pero el tema de la regulación, eso me preocupa mucho a mí de parte de los padres. Si bien es cierto, algunos dicen, no, es que como yo no estoy en casa, y como lo mencionaba la colega, sí, pero yo creo que tiene que haber una regulación, porque nosotros vemos niños que llegan desmotivados a clases. Todos aquí conocemos esa realidad. sí, claro. Llegan en la mañana desmotivados a clase porque se han pasado parte de la noche jugando, y eso ya es adicción, no es otra cosa, ¿cierto? Entonces, Sí. es importante que nosotros en la educación planteemos frente a nuestros apoderados también este tema, que es fundamental, porque de lo contrario, nosotros no tenemos mayores resultados tampoco, porque un niño desmotivado, un niño con sueño, con hambre, porque Absolutamente. ellos también tienen hambre. Entonces, me parece que es fundamental que tratemos estos temas. Ahora, ¿dónde está el daño a nivel neurológico por el exceso de videojuegos? Está, primero, en la desregulación emocional. Segundo, en la atención. O sea, un chico que ha estado jugando videojuegos o una niña que ha estado jugando videojuegos, ha estado pegado en las redes sociales, que funcionan un poquito distinto, pero más o menos el mismo sistema, no tiene la capacidad de concentración, por lo tanto no va a poder aprender como corresponde, ¿ya? Pero aquí hay una cosa muy importante que se las quiero aclarar. Miren, la hemos tocado en otros talleres. A nivel neurológico, este es un estudio chiquitito, antiguo que se hizo, pero miren la actividad neurológica que se ve en estas personas que hicieron el estudio cuando se ve televisión, ¿ya? Es bien baja. Pero fíjense que el nivel de desregulación emocional básico, primario, para que pudiésemos decir que el videojuego afecta a un menor o a un adolescente, en los videojuegos lo alcanzo en media hora. En la televisión lo alcanzo en 2 horas, ¿ya? Por lo tanto, a la Carolina Castillo yo preferiría decirle que deje viendo televisión a su hijo, porque al menos tiene menor impacto a nivel cerebral. O sea, entre comillas, si bien en la televisión tiene un tema de imagen, tiene un tema de contenido, tiene un tema de violencia, de todo lo que ustedes conocen en la televisión, y tiene cero actividad neurológica como se lo muestra aquí, al menos no me desregula emocionalmente al punto como lo hacen los videojuegos. Ahora, respecto a los momentos de creatividad, ojo con esto. Muchas veces los papás me dicen,
ay, pero sí, en el videojuego están entretenidos, están viendo, están jugando con los amigos, están pasándolo súper bien. No hay problema. No, mi problema no es que lo pasen mal. Mi problema es lo que pasa aquí. Están viviendo una experiencia súper excitante, maravillosa, pero su nivel de dopamina y cortisol acá adentro, su estado de alerta es tan potente que resta las posibilidades de conversar, dialogar, pensar, crear. Entonces tengo un ejercicio en el que por tantas horas de pantalla interactiva se me restó tiempo para subirme a los árboles, para pelear con mi hermano, para aburrirme y pensar cosas creativas, para aprender a escribir mejor, para desarrollar un hobby, ¿cierto? Para poner la mesa, para ayudar en mi casa y para todas las otras cosas que son propias de un niño. Para jugar ajedrez, para jugar ludo, o sea, entonces a mí me dicen, ay, pero Soledad, si el FIFA es un juego de fútbol, sí, no tengo problema con el juego en sí, me da lo mismo, pero a la edad de tu hijo, dime, ¿cuál es el aporte de ese juego, aparte de tenerlo una hora drogado mirando tele? Nada. Esa hora, tenlo jugando fútbol, tenlo aburrido en su pieza, va a inventar algo. Por lo tanto, no le tengan miedo en la mitad de una pandemia a que se aburran, se van a entretener igual. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a discutir. Me faltaba la Tamara, que creo que no, que tenía una pregunta. Tamara Sí. Elizondo. Sí, ¿se escucha ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, dale. Ah, súper. No, es que yo quería en realidad hablar sobre el tema de los videojuegos. Yo siento que la regulación de los juegos pasa netamente por un tema de estilos de crianza. Creo que hoy día tenemos el problema de los videojuegos, pero antes existían otros problemas cuando uno educaba a sus hijos. Yo creo que está en buscar alternativas. Siento que estamos en un mundo que está lleno de tecnología, que tenemos mucha información, pero no dejan de existir las otras alternativas, no dejan de existir los rompecabezas, no dejan de existir los juegos de encaje, que lea un texto, no necesita leer un libro de un autor, no sé, español, basta con que lea Condorito, con que lea una historieta, algo que le desarrolle la creatividad. Siento que estamos tan inmersos en la tecnología que nos olvidamos de que existen otras alternativas para nuestros hijos. O sea, yo prefiero que mi hijo, si yo voy a estar una hora en clase, le paso por último un puzzle y se enoje con el puzzle a tenerlo inmerso en una cosa que no le aporta. Yo creo que falta de imaginación de los padres. El hecho de que los niños estén inmersos tanto en la tecnología. Yo no digo que no jueguen, porque también es parte de la cultura actual, pero pucha, si tenemos... Pero vamos a ver a la edad y vamos a ver claro, el qué y el cómo, ¿ya? Ojo claro, con eso. hay tantas alternativas. Entonces creo que también es un poco de comodidad, tal vez, o de que están tan es inmersos ignorancia, Tamara. sí, en el trabajo, que se olvidaron de que ellos fueron niños, y que claro, cuando uno era niño teníamos otros problemas, otras dificultades, pero teníamos muchas más alternativas de diversión de las que tienen hoy día los niños, porque los papás no se las entregamos. Sí, aquí estoy que mirando tenemos, el chat, tienes todo. Dígame. Sí, es que tenemos una profesora que quiere que muestres la diapositiva anterior de la comparación de los dibujos, que le gustó muchísimo, pues yo creo que le quiere sacar una foto, pues la encontró muy ilustrativa. Yo se las voy a mandar, pero miren. Esta es una imagen de un estudio que se hizo con niños que ven y no ven televisión. Respecto, era televisión y creatividad. Y aquí tienen el resultado. Entonces, es bien potente esta imagen, bien potente. Entonces, cuando a mí me dicen, Soledad, es que el videojuego que le gusta a mi hija es Roblox, no tiene nada de malo. No tengo rollo con que sea malo. Mi problema es a tu hija de 8 años. ¿Qué le aporta estar creando mundos virtuales versus estar aprendiendo de la realidad propia que tiene que aprender, de buscar las hormiguitas, de armar sus bloques? Eso es lo que ella tiene que hacer a su edad. Para ti es aburrido, para ella es lo que le corresponde y que su cerebro está dado para eso. Entonces, no tengo problema después en la adolescencia que jueguen un ratito, que se conecten una vez a la semana al PlayStation con los amigos que están lejos, ni un drama. Pero hay que ponerle contexto. Ustedes no van a dejar que sus niños a los 8 años estén tomando alcohol todos los días, ni estén comiendo galletas todo el día. Acá lo mismo. Tengo que regularlo porque en su dosis
a la edad que corresponde, no habría ningún drama, ¿ya? Ahora, vamos a entender lo que nos decía por ahí alguien de los que habló, ¿cómo lo controlo? Esto se entiende desde contextos. El uso saludable tiene que ver con el uso de tecnologías donde, entre otras, hay pantalla. Por ejemplo, de una familia donde mamá, papá, abuelos, adultos contienen emocionalmente a los hijos. Esto significa que les hago hablar. Y este es el ejemplo. Les pongo reglas, les pongo horario, les pongo calendario y les anticipo las reglas. No vas a tener celular hasta que estés en séptimo, hasta que tengas que salir o hasta que sea necesario. Entonces esa niña baja la ansiedad. No vas a tener videojuegos hasta que estés grande. Baja la ansiedad. Pero acá hay un ejemplo. Por ejemplo, la familia que contiene emocionalmente a los niños no le dice, llegaste al colegio aburrido, ya ándate a jugar videojuegos un ratito mientras yo pongo la mesa. No, porque el videojuego no es el sustituto del aburrimiento. No. Entonces, si queremos que jueguen un ratito, fantástico. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Sí? Entonces, el videojuego está en 1 hora al fin de semana, ni un problema. Pero no es una medicina, no es un paracetamol que me quita el aburrimiento, que me quita la ansiedad. ¿Sí? Eso de, ¿te pateó el pololo? Ah, ya, ándate a jugar un ratito con el celular para que se te pase la pena. No. Entonces, cuando ese niño pequeño llora y me dice, mamá, es que me pegó mi hermano y me quitó la pelota, si yo le digo, ay, tranquilo, es que tu hermano es tan tonto, ya, pero no le hagáis caso. Eso no es enseñarle a gestionar las emociones. Yo tomo a ese niño y le digo, ven, apaga la tele, ven, quiero conversar, ¿qué te pasó contigo? ¿Qué te hizo tu hermano? Me quitó la pelota. ¿Y por qué te la quitó? Es que es guagua. Entonces, nos enojamos con un hermano que es guagua que te quitó la pelota porque no sabe y no entiende que es tu pelota todavía. ¿Ya? ¿Qué sentirías tú si tu hermano no estuviera? ¿Qué pasaría? ¿Con quién jugarías si tu hermano no estuviera? ¿Ya? Entonces, lo hago conversar, lo hago ponerse en situaciones. Cuéntame tú, ¿qué le dirías a tu hermano para que no te vuelva a quitar la pelota? Y lo hago conversar sus emociones para que ese niño interiorice. ¿Cómo se llama lo que tú sientes ahora? ¿Pena o rabia? Pena. No es pena, es rabia. Mira, estás enojado, estás trepidado, estás furioso. ¿Cierto? Eso pasa cuando un hermano te falta el respeto. Entonces, si yo los hago conversar de chiquititos, sus emociones, no necesitan un videojuego que los haga catalizar sus emociones, porque son capaces de gestionar un hábito digital saludable, de a poquitito. Entonces, yo no puedo soltarle el videojuego a los 8 años, por ningún motivo. Por ningún motivo. Lo tengo que soltar después cuando yo ya vea la capacidad de autorregularse. ¿Me siguen? Ahora, acá en la conducta saludable, ese niño juega fútbol, sale a la plaza, tiene los vecinos del condominio, del departamento donde vive, tiene primo, da lo mismo. Tiene compañeros de curso, pone la mesa, ordena su ropa, hace tarea, va al colegio, vuelve, se aburre, qué sé yo, se saca los mocos, hace miles de actividades en el día. Y entre las que tiene, ve tele y el fin de semana 1 hora juega videojuegos, al celular, con lo que quiera. La conducta abusiva, en 4º básico, las investigaciones que nosotros tenemos son el 58% de los niños. 58. Acá hay familias de adultos, pero que no contienen bien emocionalmente a los niños porque hay culpa. Es la mamá o el papá culposo. Es que se va a aburrir. No quiero que se aburra. Déjalo aburrirse. O va a gritar, va a meter ruido. Obvio que va a meter ruido porque sabe que si grita le sueltas el teléfono, o sea, va a gritar cada vez más fuerte, ¿ya? Es que todos tienen, menos ella. Claro, el problema es que ella te dice que todos tienen y manipula el que todos tienen y cayeron todos los papás redondos. Pero aquí hay conductas abusivas en el acceso y en el tiempo, acceso muy temprano y muchas horas de conexión, lo que genera la posibilidad de desregularnos emocionalmente y caemos fácilmente en conductas abusivas, ¿sí? Y tenemos también otro problema que es el exceso de conexión resta oportunidades de desarrollo profundo y completo en el ser humano. Entonces, no solamente me desregula emocionalmente por el exceso de estímulos, sino que me resta tiempo valiosísimo que muchos estudios nos han comprobado que el uso de videojuegos temprano no se ve inmediato,
se ve en la adolescencia, cuando tengo cambios anímicos súper importantes dado el proceso de vida que estoy viviendo y no tengo capacidad de gestionar ni de autorregular ni nada, ¿sí? Y el trastorno conductual o de adicción a pantalla lo sufre poca gente. El 5% de los adolescentes o de los niños, entendiendo que el más grueso es el del centro, conducta abusiva. Pero el trastorno conductual se da, la gente tiende a pensar que son los hijos de papás separados que no les ponen regla, son los hijos de papás muy permisivos, son los niños que tienen desregulación emocional a temprana edad. Todo eso perfecto, pero nada es estrictamente así. Se dan los niños más tímidos que encuentran una salida a partir de los videojuegos para desarrollar áreas de su personalidad. Perfecto. Pero hay un montón de niños, ojo con esto, que hoy en pandemia, siendo niños con papá, mamá, adorables y preocupados por ellos, que abrieron la puerta del tiempo y ese niño sufrió en ese momento, en ese periodo de pandemia, desregulación emocional. Y aquí se están generando trastornos conductuales. Los menos, la gran mayoría viene de familias donde no hay habilidades parentales, pero no tiene que ver con el niñito que vive con la pura mamá, con el niñito que vive con el papá, no, porque de repente nos creamos esos estereotipos. Es que mira, los papás no se preocupan, es que mira, efectivamente hay, pero no se crean que el niñito hijo o hija de un matrimonio, de una familia súper bien constituida, que son muy preocupados, no está en riesgo, porque tiene que ver con el manejo de emociones básicas, ¿ya? Y de la autorregulación, que cuando yo enseñé a un hijo mío a regularse en ciertos contextos y lo paso a un contexto nuevo como el digital, muchas veces no sabe manejarse ahí, porque no tiene la madurez necesaria biológica aún. Por lo tanto, acá necesito una intervención a nivel familiar, con ayuda médica, donde se reeduca la emoción base, se reeduca la ansiedad, se vuelve a regular nuestra química cerebral en un plazo de varias semanas. Tengo un plan de desintoxicación de 4 a 6 semanas para partir, en donde voy cortando las pantallas, ¿cierto? Pero voy generando experiencias contrarias. Por ejemplo, cuando yo tengo un hijo adicto a drogas, lo desconectan de las drogas, entra a una clínica de intervención donde se le enseña a vivir sin drogas. ¿Cómo le enseño yo a un adolescente a vivir sin tecnología? No puedo, porque lo dejo sin pega, lo dejo sin amigos, lo dejo sin poder pedir una pizza, lo dejo sin nada. Entonces se vuelve complejo. Tengo que reeducar a ese niño no solamente en la gestión de sus emociones para que no salga corriendo ante un poco de ansiedad a una pantalla, sino que tengo que regularlo también para que cuando tenga contacto en una pantalla, para pedir una pizza, no se me escape a otro contexto, ¿cierto? Entonces, el plan de desintoxicación tiene que ser guiado por la familia o guiado por un experto en caso de ya tener rasgos más adictivos. Y lo más importante, ciérrenme la puerta, es que tenga una intención. Entonces, aquí podemos encontrar algo muy simple, como lo que le pasa a Carolina, que nos explicaba con su hijo mientras ella hace clase, que lamentablemente a los 8 o 10 años, los papás creen que es más complejo, y esto se hace. Mira, esto te hace mal, o la consola te hace mal, por esta razón le muestran lo que yo les mostré, y la verdad es que a partir de ahora no hay más. Y a partir de ahora, en vez de jugar consolas, vas a jugar todos estos juegos de mesa que vamos a ir a comprar junto al Jumbo, al Líder, donde ustedes quieran, y vamos a tener que generar un plan de entretenimiento. Cuéntame, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta ajedrez? ¿Te gustan los autitos? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta bordar? ¿Qué te gusta? ¿Ya? Entonces, yo hasta los 10, 12 años lo elimino nomás. ¿Cuánto creen ustedes que va a generar el estado ansioso que viene de ansiedad por no estar conectado al estímulo de placer que tenía costumbre? Una tarde, 2 tardes, el cerebro de un niño pequeño no demora nada en volver a chipearse, pero nada, se resetea súper rápido. El punto está en que ese niño va a ir donde la mamá le va a decir,
mamá, 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 y le va a interrumpir la clase, y la va a sacar de la cama, y resulta que la mamá dice, es que ya, juega 1 hora más y déjame tranquila, y la mamá cayó. Entonces, si esa mamá y ese papá se mantienen 2, 3 días ordenados, con cariño, diciendo, hijo, no, te tienes que acostumbrar, tenemos que buscar otra forma de que te entretengas, ese hijo a los 3 días o hija va a estar como avión entretenido en otra cosa. Y las mamás, después de una semana, me escriben un mail siempre y me dicen, Soledad, no es tema en la vida de mi hijo. ¿Por qué? Porque a esa edad el desarrollo es muy plástico cerebral, se puede revertir rápidamente. Pero si es más grande, muchas veces los papás no se sienten capaces de pelear y dar esa batalla solos. Entonces, empezamos por ejemplo, de 12 horas a la semana, bajamos a 10, bajamos a 8, bajamos a 4 y llegamos a 2 los fines de semana. Pero voy cambiando por otras actividades, por otros hobbies, por llevarte a la plaza, por llevarte a hacer deporte al colegio. Acá es fundamental el deporte, fundamental. Miren por qué. El deporte se ha comprobado ahora último que tiene una característica súper relevante, que el trabajo muscular, cuando yo transpiro un poquito, produce una proteína, que se llama BDNF, que es un neurotrófico que recupera las neuronas dañadas que están al centro del cerebro, principalmente en la memoria, es decir, focalizan la atención. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa puedo hacer yo? Si jugó un ratito videojuego, inmediatamente que se vaya a correr al patio, que vaya a jugar fútbol, que suba y baje la escalera varias veces, que transpire un poco. ¿Cierto? Si el fin de semana voy a liberarlo 1 hora, perfecto, que después tenga que hacer deporte. Si no tiene nada de malo, si el videojuego no los regula emocionalmente, lo puede ocupar. Con control de tiempo y vinculado a una actividad que después le permita oxigenarse, respirar profundo y regenerar un par de neuronas. ¿Ya? Esto se da, hay un autor que se los puse ahí en el código QR que se llama John Ratey, que sabe mucho sobre este tema y les puede dar una tremenda sorpresa con el tema del déficit atencional y cómo el deporte recupera el foco en la atención y puede regenerar neuronas dañadas por exceso de estrés. Finalmente, lo que genera el videojuego es estrés, ¿ya? Y nos desregula emocionalmente y nos lleva a estrés. ¿Cómo hago esto a nivel familiar y cómo hago esto a nivel escolar? Y con esto quiero terminar. Primero, mucha gente me dice, no satanicemos las pantallas, lo importante es que el contenido... No. Error. 5 minutos, un videojuego violento o viendo pornografía, mataron el tema. Entonces, no es solo contenido. Lo más relevante es el control del tiempo. Con 20 minutos de videojuego ya tengo indicios de desregulación emocional en un niño pequeño. Por lo tanto, no me vengan con que es puro contenido. Es tiempo. Primero es tiempo. Segundo, tener ojo con los amigos virtuales. Porque hoy en día me meto en un juego y juego con cualquier persona. Y me enojo con cualquier persona. Intercambio opiniones con cualquier persona. No sé quiénes son. ¿Ya? Ahora, acá los papás le tienen mucho terror al tema de la pedofilia y del abuso. Exactamente. Hoy un pedófilo no va a una plaza porque sabe que lo van a ver viejo y lo van a retar. Se mete en los videojuegos, se mete en Twitch, se mete en los mundos virtuales porque ahí está su público. El pedófilo entendamos que es un hombre adulto que se excita viendo menores de edad desnudos. Por lo tanto, está vigente, existe y es el 1% de la población del mundo. Por lo tanto, no es menor. Vamos a supervisar contenidos. Yo te lo regalaría, pero Peggy no me deja. El control parental me dice que es para mayores de 18, que no es para niños, por lo tanto, no hay nomás. Punto. ¿Ya? Y las reglas que sean poquitas, pero que se cumplan. En mi casa, esto sí y esto no. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos hombres adolescentes. Yo en mi casa tengo videojuegos, pero tengo videojuegos de fútbol. Y no toca la consola un niño pequeño, si vienen sobrinos, no, por ningún motivo. De 13 años en adelante sí. Y juegan fútbol y se entretienen, pero lo violento está bajo estricto control. Y en general no llega acá. Y a nivel de escolar, ¿qué es lo que hacemos?
Y les digo en general porque a veces se me cuelan videojuegos violentos que tengo bastante cuidado de ir sacando. A nivel escolar, fomentamos el uso regulado, ¿sí? E invitamos a adherir al acceso temprano a videojuegos. ¿Por qué? Necesitamos regular esto. Necesitamos regularlo, pero no saco nada regularlo en séptimo. Necesito regularlo, chicos, en preescolar. ¿Cierto? Ahí se me fue esa palabra. Necesitamos regular en primero básico, en preescolar, que los papás entiendan ahí que no es necesario el videojuego a esa edad y que por favor como curso adhieran a que no se usen hasta más grande. Si esto lo acordamos en preescolar, vamos a tener otra adolescencia, vamos a tener mayor regulación emocional y les aseguro que van a tener otro mundo en el colegio. Segundo, los patios, el acceso a teléfono, tiene que estar regulado. Yo les digo a los colegios, decidan ustedes lo que quieren hacer. Mi rol como asesora, como fundación, es ayudarte a tu fundamento. Si tú decides que vas a permitir el uso de videojuegos en los celulares en los recreos, tienes que hacerte cargo de un plan de regulación emocional posterior. Si tenéis la capacidad como colegio, báncatela. Si no, suspéndelos, prohíbelos, partiendo por la definición. Los recreos en este colegio son espacios de, ustedes verán, artísticos, musicales, deportivos, de entretención, de dispersión, no caben las tecnologías. Por eso, primero definamos los espacios escolares, qué rol tienen. Luego determinamos qué rol juega la tecnología en ellos. Y luego generamos los protocolos y normativas, ¿cierto? Por lo tanto, como colegio, tengo que tener una postura. Y si yo le digo a los papás, en este colegio no se permite por nada del mundo tener celulares en la sala de clase, ni en los recreos, tengo una postura y la defiendo y la transmito a la familia. Y llevo a las familias a la misma, persuasivamente, a lograr acuerdos de curso. Si soy relajada en esto, voy a tener profesores estresados, con niños que se duermen tarde, que no atienden y que están con una desregulación emocional, lo que genera una sobrecarga en todo el sistema escolar. Por lo tanto, yo no soy de la idea de obligar a los colegios a tomar decisiones, ni a favor ni en contra, pero sí les pido, lo que tengas como decisión, fundamentalo. Y hazte cargo. Hazte cargo. O sea, es como que tú me digas, voy a vender alcohol en la puerta del colegio. Sí, de acuerdo. Tú puedes ser libre de eso. Pero ¿quién se hace cargo de los niños borrachos? Lo mismo acá. ¿Quién se hace cargo de los niños con desregulación emocional? ¿El profesor de matemáticas que le toca después del recreo? No sea muy justo. Entonces, aquí yo los invito a promover los acuerdos de curso a partir de la formación de profesores. Si no tengo profesores formados en esto, es poco lo que puedo hacer. Porque los papás necesitan un líder, alguien que los aglutine, que les muestre esto que les estoy mostrando yo. De lo contrario, no tienen cómo. No pueden. Pues van a poner a pelear entre ellos y ellos tienen que cuidar su relación porque tienen hasta cuarto medio. Si el profesor jefe a mí me dice ta, me cuadro porque es el profesor jefe el que lo dijo. Y viene con el respaldo del colegio. Entonces, como papás adherimos, pero no pueden dejarle la discusión al colegio, a los apoderados solo porque realmente no van a ser capaces. Se los digo de todo corazón, no van a ser capaces y van a volver atrás. ¿Ya? Ahora, ¿con qué? Déjenme, la María Teresa le está pidiendo que conteste la encuesta de evaluación del taller, ¿ya? ¿Con qué ideas se van quedando? Soledad, puedes escribir el nombre del autor, se llama John Ratey, con Y final. Rate, como rata, Ratey, ¿ya? Se los voy a mandar porque tiene unos estudios, tiene unos videos bien entretenidos. ¿Con qué ideas se van quedando? Porque estamos justo en la hora. No sé qué mudo a estas alturas. Luis Welch, ¿con qué ideas te quedaste? Estás muy serio. Pablo Álvarez, tía María Teresa, Alejandro Campos. Luz, activa tu micrófono. Ahí. Hola, ¿ahí sí? Ya, Sí. perfecto. Mira, me voy con en realidad siempre he tenido esa sensación del impacto que tienen los videojuegos y lo adictivo que son, ¿ya?
Ay, pero también como profesora y más como mamá, me voy con la sensación de que nosotros tenemos hijos de 14, una hija de 14, deportista, ¿ya? Pero ahora el deporte no lo puede ejecutar, y un hijo que en realidad tiene una personalidad bastante más retraída, más silenciosa, excelente en sus clases, siempre ha sido muy autónomo, pero que le gustan demasiado los videojuegos. Coincide bastante con el caso que tuviste en el ejemplo. Él tiene 17 años, se enoja cuando está jugando Play, se enoja en el FIFA y me dice, no, lo que pasa es que estoy jugando en línea y yo soy bueno. Nosotros le decimos, pero entonces deja de jugar porque te está alterando demasiado. El tema es que me dice, ya, mamá, ¿y qué hago entonces? Si yo me porto bien, soy autónomo, hago mis cosas, me va bien en el colegio, y me da 1000 motivos, ¿por qué no? Nosotros hasta hace pocos años, no muchos en realidad, le teníamos tiempo, solamente el fin de semana podía jugar. Pero hoy día con el tema de la pandemia, estaba jugando todos los días, conversamos con él últimamente y le dijimos nada más. Juega menos con la hermana, porque también peleaban por los turnos, entonces un día juega uno, un día juega el otro. Y cuando en realidad no le queda tiempo, porque tiene muchas tareas escolares, en realidad hace sus cosas y deja de jugar Play. Pero me voy con la sensación, Soledad, que es una tarea súper difícil, porque desde la teoría uno dice muchas cosas, pero desde la práctica es sumamente complicado, sobre todo con hijos más grandes, que en realidad él me dice, mamá, si a mí me va bien, ¿por qué me estás negando esto si es la única forma? Entonces voy a ir a jugar pelota a la plaza. Y vivimos en una zona que además es complicada, y más hoy día con pandemia no se puede. Entonces, yo agradezco cualquier cantidad de este taller. El segundo taller al que asisto tuyo, me encanta realmente, de verdad, me motiva mucho seguir asistiendo, pero de verdad se me produjo algo en la guata, así como pensando, Luz, ¿cómo a sentarme a una conversar cosa, con mi esposo? déjame hacerte una pregunta. Sí. Tú a tu hijo, como lo ves hoy, es un chico sano, feliz, que cumple sus propias expectativas de vida, él va cumpliendo sus propias metas. Sí, yo lo Ya, veo bien, entonces, pero siempre me ha producido algo déjalo este así tema. y trata de disminuirle la tecnología al fin de semana una horita, porque mientras, mira, todos los estudios dicen que de lunes a viernes reduce la pantalla porque genera distracción, ¿ya? La pantalla escolar tiene otro sentido, jamás van a tener sobreestimulación por una clase online. Si me dicen que adicto al profesor de matemática, lo incorporamos al taller, pero no es el punto. Entonces, de lunes a viernes saca el videojuego porque ya te expliqué que afecta la atención. Por lo tanto, al afectar la atención de regulación emocional, no le puedo pedir que atienda otras cosas que son más relevantes. Al fin de semana, un ratito no alcanza de regularse. ¿Por qué? Porque ya tiene rutinas de entretención que le van a pelear igual el fin de semana. ¿Ya? Claro. Preocúpate cuando tu hijo se desregule, porque acá no todos los niños son el problema. Cuando tú veas que tu hijo realmente dejó a los amigos, empezó a bajar las notas, es invivible, ya, antes de que llegue a esa situación, tenéis que estar atenta. Si tu hijo en este momento está equilibrado y juega el fin de semana, fantástico, déjalo, es un hobby, ¿ya? Pero atenta que en la semana ponte firme porque cuesta, o sea, no cuesta nada romper el hábito. ¿Sí? Pero tampoco hay que ponerse extrema. Yo los míos de lunes a viernes se los quité y son 4 hombres, a todo adolescente, y en la pandemia llegó un minuto en que decía, ya lo solté un poco en la pandemia. Fue un drama. Un drama. Las peleas más grandes es que la televisión vivía acaparada, nadie podía hacer nada más, y vivieron enojados. Se acabó, de lunes a viernes se acabó Sí, el así punto, es. y el fin de semana y volvieron en una semana a su cauce normal. Entonces, al exceso de emociones negativas de la pandemia, le vamos a regular, le vamos a agregar esto. O sea, yo no puedo, no tengo capacidad. Sí, pues, Pero así es. observa a tus hijos, obsérvalos. Yo tengo de los 4, 3 que se regulan absolutamente solos. Tengo uno que no. Y en ese uno estoy súper encima. Pero hay que observarlos. Tenéis que observarlos. Perfecto. ¿Ya? Ya, muchas gracias, Soledad. Entonces, no te angusties, sino que te sirva para activarte. Y si tu hijo tú lo ves en equilibrio, déjalo, pero atenta. Déjalo, atenta. Andrea, y dame un segundo, Agnes. Andrea, Ollarse. Ay, la tía María Teresa, perdóname. Tía María Teresa, tú primero. Dígame.
Ahora sí, no encontré la manita, así que me hice mi propia mano. Educador de párvulo. Es que a mí me pasa algo diferente, yo ya no tengo niños chicos, soy abuela, y mi nieto de 8 años estaba adicto a los videojuegos. Pero extrañamente cuando venían a verme una vez al mes, porque ellos viven en Iquique, no se acordaba en lo absoluto de los juegos. Y mis juegos eran, pero juegos así, entre comillas, muy pobres, porque por ejemplo jugamos a soplar una pelotita en el suelo, quién ganaba, porque yo siempre uso cosas así, yo les decía, yo no les compro juguetes porque viene una vez al mes, no tengo tiempo para... Entonces eran puros juegos así súper entretenidos. Incluso ahora me dicen, vamos a traer, un momento dijo mi nieto, tía, queremos que nos compres, abuelita, y mi hija dijo, pues tengo que te pedir un videojuego. No, un camarote, porque queremos venir a vivir contigo, porque es muy entretenido. Entonces yo creo que la alternativa es la creatividad, y eso no necesita dinero. Yo cuando voy, por ejemplo, a la casa de ellos y él está viendo su PlayStation, si me pongo un gorro, cualquier cosa, y empiezo a atravesarme por el frente, y me dice, ¿qué te pasa, abuelita? Estoy aburrida. Y yo, que me quiero mover, es que mi cuerpo tiene electricidad y quiero saltar. Claro. Entonces bajemos la cama elástica que está abajo, viven en edificios, y nos ponemos a saltar. Entonces siempre le invento cosas entretenidas, y en realidad mi hija me dice, mamá, ya cero juego, casi nada, le compraron bicicleta y ahora solamente quieren jugar y me llaman por teléfono. Me dicen, son niños, son lo normal, ¿viste? Le digo, ¿pero qué tienen ahí en la mano? Está el perro. Entonces enseñarle un truco al perro, pues les mando un video, ya le enseñamos a sentarse, qué sé yo. Entonces insisto que acá la alternativa es ser más entretenido que los videojuegos. Y no necesitamos plata, en serio, yo hago juegos con puras tonteras de disfrazarnos, con cosas súper útiles. Sí. Y con mis alumnas del liceo, que trabajo yo en un liceo con adolescentes ahora, que es un desafío porque soy educadora, TikTok. Grabamos TikTok, donde participa la abuela, la mamá, y me mete, tía, este TikTok, y digo, pero está complicado, ya vamos. Unos que son más complicados que este, pues ya que hay que hacer figuras, pero yo parto haciéndolo con ella y nos entretenemos un montón, y las mamás me dicen, toda la tarde practicando el TikTok, nada de videojuegos. Entonces yo creo que tenemos que ser creativas y hay que seducir. Yo siempre digo, yo también trabajé con niños deficientes mentales, entonces yo los seducía. Tenía que ser yo más entretenida que eso que yo quería apartarlo. Uno tenemos que ser bien seductoras, pues chiquillas, y les insto a eso, a ser más entretenidas de repente. Yo creo que es eso. Ojo con los niños TEA y los niños autistas, ¿ya? Porque esto potencia su desregulación emocional al límite máximo, donde los papás me dicen, mira, ¿sabéis que desde que le compré videojuegos está mucho mejor, está más tranquilo? No, está drogado, que es distinto. ¿Ya? Entonces el tratamiento de desregular es muy rápido, y el tratamiento para regular es muy complejo en un niño con trastornos generalizados del desarrollo, como serían los autistas y los niños TEA. ¿Ya? Así que, ojo. Tía María Teresa, me encanta tu comentario porque es la pura y santa verdad. Los papás le tenemos miedo a enfrentar algo tan simple como la creatividad de los niños. El aburrimiento no nos puede complicar la vida. Así que te felicito. Vamos a las preguntas, nos queda Andrea y chicos, ya terminamos el taller. Si ustedes están ocupados y tienen que seguir en otra actividad, por favor, dejen el taller y yo les voy a mandar el material y me quedo hasta que los demás respondan sus preguntas. Andrea Ollarse. Hola Soledad, gracias primero por tu exposición muy interesante, educativa. Mira, yo de la charla voy sacando como conclusión que uno la saca siempre en los colegios, ¿no? En esto de acompañar a los papás a desarrollar las habilidades parentales, porque no solamente es con el videojuego, sino que yo creo que lo que más vemos es poder poner límites, ¿sí? Le cuesta mucho a los padres poner límites. Y en eso es donde uno tiene que acompañarlos como profesor, como convivencia, como ir armando. Nosotros armamos en el colegio una comunidad y estamos trabajando en esto de la ciudadanía digital. También es la importancia de la conversación de los niños, de enseñarles a reflexionar. Y yo insisto que esto no tiene que ver solamente con un tema de ciudadanía digital, ¿cierto? Tiene que ver con cómo yo formo a los futuros ciudadanos de nuestro país y del mundo. Entonces, la importancia, por ejemplo, de reconocer las emociones, claro, desde ¿qué te pasa en tu cuerpo? Desde ahí, ¿qué sientes? ¿Dónde lo sientes? El uso, la regulación del tiempo, poder demostrar evidencia. Los niños hoy en día no se quedan con que porque yo te lo digo, sino que hay que llegar a mostrar evidencias, trabajar en la comunicación, la reflexión,
porque ya no perdimos ese poder, pues ya no somos el adulto que dice esto es así y esto se hace porque yo lo digo. Mira, el viernes en el taller de videojuegos, Andrea, vamos a trabajar el cómo se educa perdón, en el taller de redes sociales. Vamos a trabajar precisamente lo que tú me estás planteando, el cómo un adolescente cambia estas conductas, ¿ya? Porque acá en los videojuegos tiene que cambiar la conducta más a partir de la conducta parental, ¿ya? Que es límites. En el tema de las redes sociales, ahí tengo que generar una autorregulación mucho más potente porque es más grande, son más grandes. Acá se da más fuerte en los más chicos, ¿ya? Entonces, los expertos dicen que lo que tú planteas necesitan fundamentos, que se les explique cómo funciona el cerebro y que se les den oportunidades de autorregulación donde no haya riesgo, ensayo y error. ¿Te fijáis? Ahí lo vamos a trabajar en detalle el taller del viernes. Pero lo que tú me estás diciendo, ellos no necesitan. Muchas gracias. Así que lo tomo para que el viernes me lo cobren. Jennifer, Mauricio, profesora Agnes y terminamos. Jennifer Mundaca. Bueno, agradecerte un montón, agradecer la instancia y yo con lo que me quedo y que te agradezco muchísimo es el tema de eso, pues, de regular, de, como decía recién la colega también, de que podamos ir identificando y que ellos vayan identificando sus emociones básicas. Muchas gracias. La verdad es que te agradezco harto, pero sí, como sé que tú estás metida en todo este tema, de verdad que te pido humildemente que se pueda ir avanzando y proponiendo a quienes les corresponde hacer las leyes, que se vaya regulando un poquito más desde también del Estado, no solamente de descansar en los padres, sino que también desde todo lo que aquellos que ingresan, de que permiten que ingresen esos juegos al país, desde ahí empezar un tipo de regulación. Eso, gracias. Mira, hace 20 años se fumaban los aviones, Jennifer. Hoy no se puede. En Finlandia ya se está prohibiendo el cigarro en niños y adolescentes. Hace 20 años no era un punto. Entonces, yo creo que esto va a cambiar, pero tiene costos políticos y tiene costos sociales, que nosotros tenemos que darle prioridades. ¿Te fijáis? Entonces, yo te voy a decir una cosa, yo he trabajado en muchas escuelas de padres de colegio y llegan los papás de los niños que no son los conflictivos. El alcalde Lavín se gastó una millonada de plata en Las Condes en un programa de escuela padre increíble para este grupito papá. Entonces también nosotros como sociedad no le podemos demandar al mundo político algo que nosotros tampoco estamos dispuestos a asumir, porque lo tenemos como niñera electrónica. Entonces el cambio tiene que venir mucho más potente y el cambio va a venir de los colegios, no va a venir de la autoridad. Los cambios van a venir de la cultura escolar. Entonces, de todas maneras, lo que tú tienes es toda la completa razón. Mauricio, Agnes y terminamos. Hola, hola, gracias. Mira, un poco de... Súper bueno el taller, lo que se expuso. Yo lo veo también un poquito de la vereda del frente. Yo soy jugador, yo soy gamer. ¿Ya? De hecho, tengo mi computador con luces y un millón de cosas más. Y como dato, en realidad, que sentí que se repitió mucho, el asunto de la hora. Es súper importante ese tema, ya que la gran mayoría de los juegos que hoy en día valga la redundancia, se juegan, son mucho de línea. Jugar en el horario de nosotros, de Latinoamérica, es muy fome. ¿Por qué razón? Porque los grandes jugadores y los grandes servidores de juego son europeos, son del hemisferio norte. Y ellos juegan de noche. Invierten, y de hecho, es verdad, se invierte mucho dinero en los juegos, que a mí me llega a sorprender. Y en este tiempo de pandemia, que me he visto también un poco más metido dentro de lo que es los juegos, me he dado cuenta de que me he pillado por aquí y por acá con algunos de mis alumnos. Yo soy inspector aquí en un colegio en Valparaíso, y con muchos niños en realidad jugando juegos que no son tan de niño. O sea, uno de los juegos, no sé si alguno lo conocerá, que es el famoso GTA, que es un juego que es demasiado violento, demasiado sexualizado, con lenguaje muy fuerte, y lo juegan muchos niños. Entonces, yo creo que también un poco, y haciendo énfasis en eso del tema de como una niñera virtual, en realidad yo creo que todos pasamos, o en cierta época de la historia, pasamos por este tipo de cosas. Yo empecé a jugar cuando era la época de los Atari. Entonces, también tuve conflicto con mis padres. Después me pasaba a los videojuegos, a los flippers,
también otro conflicto entre medio, el salir a la calle. Ya cuando uno jugaba a la pelota, sí, jugábamos a la pelota, pero jugábamos hasta las 12 de la noche aquí en la calle. Entonces, yo creo que es un tema de un acompañamiento en realidad, más que Sí, verlo sí, de, no sé, completamente. prende la tele, que también fue un boom en la época de los 90, principios de los 2000, que era prende la tele y al final nos llenamos de basura. Eh, lo mismo, prende el celular, prende el computador y me olvido de eso. Te dejo ahí Sí, sentado y me olvido y mucho, de hecho, será mucho de que los chicos tienen notebook o tienen el celular y tienen libre disposición de eso. Y no solamente también el tema de los juegos, como te digo, hay juegos, sobre todo este que les nombro por si les suena y si lo han escuchado en alguna vez, que es el famoso GTA, tiene links de páginas en internet donde se invierte dinero y también se vende contenido un poco sexual. Son dibujos, en realidad, pero sí hay contenido bien, bien extraño donde de hecho bien explícito. hay misiones que hacer en relación a eso. Entonces, de hecho yo lo converso mucho con los chicos donde trabajo y se llega, bueno, se sorprenden de que el inspector juegue, porque es una cosa como media extraña, porque le manejo mucho el lenguaje que se ocupa. De hecho, si se dan cuenta, dentro de lo que es los videojuegos hay un lenguaje que es totalmente diferente. Ya del hecho de decir, ya del hecho de decir yo que soy un jugador, ya es un lenguaje que los chicos no van a entender. Yo soy gamer. Entonces, Gamer. partiendo de esa base, es mucho lo que este mundo engloba, pero sí tiene que ver un tema netamente de que, o sea, tiene que haber un horario y lo otro, tener cuidado en realidad con eso, porque no son cosas tan simples como se ven. De hecho, muchos accidentes de tránsito en su momento ocurrieron porque la gente jugaba Candy Crush manejando. Y Candy Crush no es un juego para nada violento, pero sí generó accidentes de tránsito. Entonces, Porque yo creo que es un tema tanto de regulación de uno como adulto y también de los límites que se tienen que poner en realidad. Si tampoco va tanto en el tema, el creador del juego como buena industria lo va a crear sin importar lo que hay. Mientras más gráfico, mientras más luz y mientras más chaya se le ponga, va a ser mucho mejor el juego. De contenido súper poco. sí, Pero tiene que tener sí. ese tema de regulación en realidad. Eso. Y súper bueno el taller. Me encanta. Oye, pero que el inspector no se nos vuelva adicto ya, porque ahí tendríamos un No, problema. no, no. No, no, para nada. Por favor. Ya, no, pero es bueno que tengáis ese vínculo. Es bueno, súper bueno. Agnes, contigo terminamos. Abre tu micrófono. No, estáis sin micrófono. Quiero Ahí hablar sí. a Mauricio, porque Pregúntale. mi hijo tiene más o menos la edad de él. Mi hijo siempre le encantaba jugar, siempre. Cuando podía, jugaba. Es verdad que yo le puse ciertos límites. No tenía miedo a que se aburre en algún momento porque yo no creo en eso. Ahora está terminando la universidad y su primera, bueno, durante el escolar, producía medianos, no muy buenas notas. Y ahora, cuando ya es adulto, 27 años tiene, está terminando la universidad, lo que empezó unos 3, 4 veces, y ahora está terminando y su primera nota era un 7. Todavía sigue jugando, le encanta, le fascina. Pues yo creo que los papás tienen que poner límites, pero no hay que prohibir porque es una entretención verdadera y real. Siempre hay que acomodarlo a la edad y estar presente cuando el chico juega para ver qué está jugando. Y que no juegue 20.000 horas. Es obvio. Y eso somos padres y podemos decir al cabro chico que ahora mismo ven conmigo, vamos a salir al parque y vamos a jugar fútbol o lo que sea. Y eso no hay que tener miedo. Los papás actuales tienen mucho temor. ¿Qué va a decir el niño? ¿Que se va a aburrir? Y eso no es verdad. El aburrimiento no existe. No existe. Eso no No le existe. tengan miedo. Eso quería. Parece, Mauricio, que me escuchabas.
Y ahora trabajas bien, ¿cierto? Trabajas bien. Te levantas a Ya, la pero, hora, vas... Agnes, si Mauricio se llegase a desregular jugando, él es adulto y tiene la capacidad de autorregularse, como cuando tú comes un día en un exceso y al día siguiente sí, ya no voy a comer más. Pero en un niño eso no está. Entonces Por eso es lo supuesto importante, que que no esté el está. padre y la madre regulando. ¿Te fijas? Sí, justamente, los padres tienen que regular, pero no prohibir, porque No, pues, a ver, si se tiene que ¿cómo se llama? prohibir La porque hace manzana mucho daño, prohibida, eso es lo más dulce. No sé. fundamento se entiende, pero yo no sería partidaria de prohibir. Ahora, tampoco sería partidaria de andar comprándole PlayStation a un niño de 5 años, tampoco, hay que ponerle cabeza, pero tal como dices tú, se puede combinar cuando tenemos la suerte de tener hijos que se regulan fácilmente. Si no, Porque es mejor tomar. los hijos son de nosotros desde el 0 año. Entonces, la creación no empieza a los 13 años. No. Empieza al 0 año, al 0, el primer día. Después, cuando tiene 1 año, y es permanente lo que tenemos que entregarle, las prohibiciones, para que cuando llega a 8 años ya sepa que en esta familia esa es la regla. No hay que repetirle, no hay que decirle, sino sencillamente crece en eso. Exacto. Por eso tenemos que preocupar desde siempre. Chiquitito. Exacto. Bien, el viernes tenemos este mismo taller, vamos a repetir algunas láminas, pero nos vamos a enfocar al mundo de las redes sociales, que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, y vamos a hablar de ciberacoso, violencia digital y todas las cosas buenas que tienen las redes sociales y las cosas que debemos educar para evitar, ¿ya? Así que si se quieren inscribir, están disponibles en Tenet. Y yo los dejo porque tengo que ir a buscar hijos que están haciendo deporte. Así que los dejo y los veré el viernes a los que puedan y si no, en los futuros talleres. ¿Les parece? Cuídense mucho y que tengan una linda semana.